Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es un programa especial del financiero Bloomberg para usted. El día de hoy, hace 12 meses, Donald Trump triunfó en las elecciones presidenciales del 2016, que lo llevaron a la oficina oval en la Casa Blanca el 20 de enero de este año 2017. 9 meses en el gobierno, 9 meses al frente de la oficina ejecutiva más poderosa del mundo, en opinión de sus detractores, haciendo un grave daño a las instituciones democráticas de su país, en opinión de sus seguidores, trabajando por el beneficio, el fortalecimiento de los Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis el día de hoy, vamos a repasar algunos de los capítulos y de los temas más importantes de su gestión. Por supuesto, lo que tiene que ver con México, la relación comercial, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el espinoso y áspero tema migratorio, la construcción eventual de este muro que él ha utilizado como bandera de campaña y hoy todavía como bandera de gobierno. Hoy está en China, hoy estuvo en China el presidente Trump, después de una gira por Asia, visitó Corea del Sur, hizo declaraciones relacionadas con Corea del Norte y hay todo un debate en torno a si debe ser China el músculo para controlar el belicoso y beligerante régimen de Corea del Norte. Estaremos hablando de esto y de mucho más. Le doy la bienvenida a mis compañeros analistas, editorialistas del Financiero. Ana María Salazar. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenida, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Jorge Berry, bienvenido, invitado especial de este programa. Gracias. Gracias, un placer, Leonardo. Muchas gracias por estar aquí, don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en unos momentos más se sumarán desde Washington el doctor Guido Lara, el doctor Fernández de Castro aquí, Alejandro Moreno, con encuestas y datos muy precisos de la opinión de los mexicanos acerca de Estados Unidos, la opinión precisa y especializada del uso de las tecnologías y de las redes sociales por parte del presidente Trump. Su gobierno, dicen, ha utilizado con exceso, ¿no es cierto?, el Twitter, ha gobernado a través del Twitter. Vamos a estar hablando de todo esto. Así es que lo primero que les diría, señores, es comentarios de apertura, un balance de este primer año del señor Trump. ¿Qué dirías? Pues yo creo que cuando él gana esa noche, y muchos lloramos literalmente cuando se anunció que él sería presidente de los Estados Unidos, yo creo que sí había este pesimismo y se empezó a vislumbrar peores escenarios que de hecho se cumplieron. Yo creo que sí es bastante sorprendente y creo que es muy importante el comentario que hiciste, Leonardo, es que se ha dedicado sistemáticamente a destruir instituciones y sobre todo a crear caos en un gobierno que, para bien o para mal, se le puede criticar muchas cosas al gobierno de Estados Unidos, pero era un gobierno muy institucional en donde se respetaba no solamente las formas, pero la Constitución y los pesos y contrapesos. Y con esta forma de gobernar de Donald Trump, creando caos, pues en cierta forma yo creo que le ha permitido continuar una presencia mucho más larga de lo que se había anticipado al inicio. Ya veremos si ha sido exitoso o no ha sido exitoso, Jorge. Sí. Porque más allá de su desdén por el imperio de la ley, sí, que es evidente que no lo tiene, es aún más su desprecio por las normas. Sí. Y las normas del gobierno son las que ha destruido de una manera verdaderamente dramática. Lo que antes era sagrado, la no intervención de la Casa Blanca en los asuntos del Departamento de Justicia, pues lo ha pisoteado como ha querido. Sí. Repetidas veces. Repetidas veces. ¿Cuándo se había visto que un presidente estuviera entrevistando candidatos para ser fiscales de los distritos del Departamento de Justicia? Pues nunca, pero Trump lo está haciendo porque no quiere que le vaya a brincar un fiscal en donde tiene sus propiedades. Así es. Eso es, no es ilegal, pero es feo. Es un asunto que los americanos en su idiosincrasia no llegan a comprender. Eso no somos nosotros. Es un tema solo de formas, de que este señor atropella repetidamente las formas, pasa por encima, no le importan los protocolos. Recordemos cuando le pide lealtad al señor Comey, director del FBI, cuando le tuvo que explicar, oiga, o sea, yo sirvo al pueblo de los Estados Unidos, no al gobierno, no al presidente ni al gobierno en turno. ¿Es solo un tema de formas o es un tema de estilo? ¿De qué dirías? No, es un tema mucho más serio, es más allá de las formas. Sí. Es una forma de gobernar. Exacto. Trump pretende
un modelo autocrático. Sí. Esa es la verdad. Hace 2 o 3 días se quejaba de que el Departamento de Justicia no atacaba los problemas que él encontraba insolubles y además escandalosos. Investigar a Hillary. Investigar a Hillary. Que no están investigando a Hillary Clinton. Eso es verdaderamente... Rafael Fernández de Castro, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y gracias por el esfuerzo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Mira, ya lo decía Jorge, claramente este es un autócrata, este es un tipo que quiere gobernar sin ataduras y el verdadero tema es si lo va a lograr. El verdadero tema es si se puede deshacer del Congreso, deshacer, digamos, de los pesos y contrapesos, desde luego de la prensa, de su odiada prensa, porque es así, no la aguanta y trae un pleito casado contra ellos. Y la verdad de las cosas no le va mal en ese terreno, porque la verdad es que los medios están complicados, todos los diarios escritos, el papel se ha complicado mucho y por otro lado también la Procuración de Justicia, es decir, los garantes de la democracia son sus flancos abiertos y este tipo, la verdad de las cosas, lo que quiere es eso, ser un autócrata. Él goza admirando a Putin, goza admirando a Xi Jinping, que ya se entronizó, ya sabemos que se va a seguir ahí, desde luego, digamos. Este es rey. Este va a aparecer. Y la verdad de las cosas que yo lo veo así, ¿eh? En esa ruta, dices Este tú. no va a ser un presidente, digamos, de que se va a reelegir a los 4. No, este va a ser un tipo que o se va al impeachment, ese es un escenario donde los republicanos no logra la reforma fiscal. Los republicanos dicen ya no queremos con este tipo y entonces se va al impeachment probablemente, no pronto por cierto, en varios meses porque su popularidad sigue fuerte con los republicanos. Pero el otro escenario es el de algún evento terrible en los Estados Unidos, un ataque catastrófico a los Estados Unidos o una guerra nuclear con Corea del Norte. Y cuidado, se le alinea todo y el pueblo atrás de él, como sabe bien el presidente George W. Bush 43, o hasta su papá, cómo ante esas catástrofes o esas guerras, el pueblo se alinea, se cierra. El más alto índice de popularidad de los últimos 6 presidentes lo tiene George Bush hijo después de los atentados de las Torres Gemelas. Y tuvo la gran posibilidad de mejorar a los Estados Unidos. Y en lugar de haber hecho todas las reformas que se necesitaban, lo que hizo, y él es causante de que ahí esté Trump, es decir, le dio una palmadita al americano, a la señora. Ustedes váyanse de compras, nosotros somos los machos y vamos a acabar a fregadazos con los extremistas musulmanes. No solamente no acabaron con ellos, crearon más. Ahora existe. Sí, los reprodujeron. Ante la intromisión en Irak, tramposa, existe el Estado Islámico. Enrique, tu balance. ¿Hubiéramos hecho un programa especial al año de Hillary Clinton? Seguramente no. No lo creo, no. No estaríamos aquí sentados, tienes razón. Trump cambió la historia. Probablemente para mal. ¿Tendríamos el peso como está respecto al dólar sin Trump? No. ¿Tendríamos este escenario de incertidumbre local si no hubiera estado Trump? No. La historia hubiera sido diferente para México. ¿Tendríamos la amenaza rusa, todo lo que ahora estamos viendo respecto a ello? No. Ahí está el comportamiento, digo, ahí está la montaña rusa. Del peso. La montaña rusa durante los últimos peso. 2, pero sí es... Y agárrense. Sí, abróchense los cinturones. Como dice Rafael, no sabemos bien qué futuro haya, pero este es un personaje que hizo historia en el sentido de que está haciendo cosas que se salen de la rutina, se salen de la inercia del comportamiento tradicional de los sistemas políticos. Quizás lo lleve a su propia bancarrota, lo lleve a su propia tumba política, o tal vez no. Todavía hay mucho que ver. Evaluaremos en un momento la eficiencia y la efectividad de esta forma de gobierno. Este es un balance de estos 9 meses en la Casa Blanca desde su victoria el 8 de noviembre del 2016. Antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya era conocido por su nacionalismo, sus comentarios racistas, misóginos, su xenofobia y su cercanía también con el gobierno ruso. En el año que lleva a la cabeza de la nación más poderosa del planeta, ha sido protagonista de escándalos que van desde el Kremlin hasta París. Pasan por los pasillos de la Casa Blanca, hacen eco entre las paredes del Palacio del Sol de Corea del Norte y rebotan en la frontera con México. Pese a que Estados Unidos es el segundo mayor contribuyente de gases de efecto invernadero en el mundo, Trump dio la espalda a la lucha contra el cambio climático. Su argumento fue que el pacto necesitaba operar bajo términos más justos para la economía de su país.
La postura de Trump frente a los inmigrantes estaba muy clara. Pero el muro no ha sido su única medida de rechazo. El magnate impulsó, sin éxito, una orden migratoria que prohibía temporalmente la entrada de refugiados inmigrantes de países musulmanes. And when such behavior emanates from the top of our government, it is something else. It is dangerous to a democracy. Such behavior does not project strength, because our strength comes from our values. It instead projects a corruption of the spirit and weakness. Construir 3.200 kilómetros de muro entre la frontera de Estados Unidos y México se convirtió en una obsesión que Trump quiso hacer realidad a toda costa. La firma de la orden ejecutiva para erigir el muro no se hizo esperar y los prototipos de la barrera ya están listos, aunque aún no se sabe quién lo pagará. What we want, we have to have a wall. If the wall is going to be obstructed, when we need the funds at a little bit later date, we'll be determining how much we need, then we're not doing anything. La injerencia del Kremlin en los comicios de Estados Unidos en el año 2016 y los intereses monetarios de Donald Trump en Rusia, el Russiagate, ha abierto una investigación con gran jurado. Ha causado la detención de su ex jefe de campaña, Paul Manafort. El caso ha constituido múltiples hipótesis para la construcción de un potencial impeachment. Хочу обратить ваше внимание, что в Соединенных Штатах, вы этого не можете не знать, развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания. Начиная с уходящей администрации господина Обамы, и сейчас она не закончилась. Y el gabinete de Trump ha sufrido constantes movimientos por la turbulencia política. Tal es el caso de funcionarios como Anthony Scaramucci, que duró apenas 10 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca. Michael Flynn duró 24 horas como asesor de seguridad. Mike Dubke dimitió en mayo como director de comunicaciones. A principios de julio, Walter Shaub dejó su cargo como director de ética gubernamental. Sean Spicer dejó el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca en protestas por el nombramiento de Scaramucci. Sally Yates fue despedido como fiscal general. Daniel Ragsdale fue despedido como director de la Agencia Estadounidense de Control de Inmigración y Aduanas. Y a todos ellos se sumó James Comey, despedido apenas en mayo como director del FBI. The Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it with purpose, they did it with sophistication, they did it with overwhelming technical efforts, and it was an active measures campaign driven from the top of that government. There is no fuzz on. 我们还是希望各方呢，既然都认为和平解决半岛核问题最符合各方的共同利益，那么大家努力的出发点、着眼点和发力点都应该是在推动各方尽快的回到对话协商的轨道上来。El conflicto con Corea del Norte es un frente de Trump en el plano internacional que preocupa incluso a los aliados de Estados Unidos en la zona, como Japón y Corea del Sur, que reiteradamente han pedido que actúe la diplomacia. Pero en su propio país, la historia de amor y odio entre Donald Trump, un político que no concilia, y diferentes sectores estadounidenses, continúa creciendo sin saber hacia dónde se dirigen las políticas interna y externa de la principal potencia militar y económica del planeta. Con información de Elena Lozano para el financiero Bloomberg. Bueno, un breve balance ahí, rápidamente, porque tenemos muchos temas y muchos pendientes. Política interna y el Russiagate. Este escándalo, la investigación avanza, ya decía ahí, Manafort, Gates, el señor Papadopoulos, como un aliado de la Fiscalía, parece un informador ya clasificado, ¿no es cierto, Jorge? Es decir, parece que ya está ahí y está pasando mucha información. Y yo creo que la figura clave, se habla poco de él todavía, pero se llama Sam Clovis. Este fue alto funcionario de la campaña, toda la campaña, pero estuvo ya trabajando en la Casa Blanca. Tuvo ya un acercamiento con Mueller, lo interrogaron, cooperó y no se sabe cuánto tiempo estuvo ya cooperando con la investigación mientras todavía trabajaba en la Casa Blanca. Muchos en la Casa Blanca
están muy nerviosos porque piensan que el señor Clovis llegó con su micrófono. Sí. Pero fíjate, Jorge, están nerviosos muchos en la Casa Blanca, pero no veo yo a Trump nervioso. A mí me parece que la moral del equipo la puede afectar el Russiagate. Mueller, que es un fiscal con todas. Sin embargo, Trump está más que acostumbrado. Tiene 30, 15, 14. El litigio es parte de su modus vivendi. Entonces, yo lo veo a él tranquilo. A lo mejor si le llega a tocar, digamos, el hijo, el junior, podría ser. Pues yo lo veo tranquilo, eso no veo que lo afecte demasiado. Y se me hace muy largo. Esto se puede tardar 4 o 5 años para llegar hasta allá arriba. No. Y ya, ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo creo que estas investigaciones se están moviendo mucho más rápido de lo que se anticipaba. Y en parte tiene que ver porque Mueller había tantas amenazas por parte y filtraciones de la Casa Blanca de que Donald Trump estaba buscando una forma de despedir a Mueller, que de una forma u otra se habla de que adelantó algunas de las investigaciones simple y llanamente para como enviar un mensaje de que sí hay pruebas que podrían, quién sabe si nos lleve a un juicio político de Donald Trump, eso lo podemos hablar en un momento, pero claramente cuando vemos la historia de Watergate empieza con 60 investigaciones de personas que estaban alrededor de la Casa Blanca, 48 de ellos acaban siendo condenados y se van a la cárcel. Y ese escenario rápidamente está empezando a crecer con la posibilidad de que gente como el hijo de Donald Trump, el yerno Kushner, vayan a tener un juicio penal y tendría que literalmente forzar a Donald Trump a perdonarlos. Entonces ellos creo que están buscando, vamos a ver, yo creo que Manafort, claramente el que era el exdirector de la campaña, obviamente va a ir a la cárcel. Ese está hasta el cuello. Pero ese está hasta el cuello porque además por lavado de dinero, que ese es muy fácil de comprobar. Pero podría recibir una reducción de pena si es que coopera. Sí, pero está activamente buscando que Trump le otorgue un perdón presidencial. Ahora, no se salva Manafort porque también tiene cargos estatales. Y ahí no aplica el Yo los veo desconfiando plenamente en el sistema de justicia americano. Y déjenme decirles una cosa, Trump lo está mermando. Claro. Tiene como procurador de justicia a un tipo que es un racista, un tipo que estuvo en la reunión con el ruso. Que está nervioso porque a cada rato Trump lo regaña y lo sopea verdaderamente y ahí sigue. Entonces, ante todo eso yo ya no sé qué pensar y Trump es mucho más fuerte ante los litigios que Richard Nixon. En el último extremo hay que recordar que Trump dijo, de ser necesario, me perdono hasta a mí mismo. La facultad del presidente es otorgar perdón en el caso de temas de justicia federal, como bien precisa Jorge, no a nivel estatal, pero eventualmente se perdona a sí mismo. Yo estoy más con Rafael en el sentido... ¿Tú no ves que existan posibilidades el litigio me parece que tiene que ver con el 2021. Sí. Es decir, con que Trump tenga posibilidades de ganar otra elección y seguir en la Casa Blanca por 4 años más. Veo muy difícil realmente que el señor Trump no termine su periodo. Déjeme poner aquí un tema sobre la mesa, pero de lo que existe evidencia clara hoy es que hubo hackeo ruso, ¿no es cierto? Claro. Hoy ya no está eso en duda ni en debate. Y creo que nadie duda de que hubo cooperación de la campaña de Trump. Pero no se ha podido comprobar. Es la colusión. ¿Hubo colusión o no hubo colusión? Me parece que hay mucha evidencia. Me parece... Ahora, la cosa es que lleguen a Trump y lleguen a las gentes verdaderamente cercanas. Yo creo que hay que aclarar una cosa. Algo es que estén investigando los allegados a Donald Trump que participaron en la campaña y que hayan llegado a un acuerdo o no con los rusos. Eso es muy diferente a que se le haga este tipo de acusaciones a Donald Trump. Donald Trump no va a enfrentar en esta etapa un juicio penal, sería un juicio político y el juicio político sería por obstrucción a la justicia, que es muy diferente y yo creo que el debate es muy diferente. Que hace caer a Richard Nixon. Y eso es lo que hace caer a Richard Nixon y mucho va a depender de que haya un juicio político si es que llega a pasar o no esta reforma fiscal que necesitan los republicanos, porque si se debilita el apoyo del Partido Republicano. En las elecciones del año entrante, claro. Pero tú estás hablando de un tema político, no de un tema de justicia. Por eso, pero ese es el tema. Lo de Virginia por eso es tan importante. Lo que pasó en Virginia. Con ese apoyo puro y duro que tiene de los republicanos y con el 90% de los conservadores atrás de él, no se le mueven las cosas. Perdón, pero con lo que pasó ayer en Virginia, quedó claramente demostrado que la gente no está conforme con Trump. Trump tiene un 35-40% seguro.
pero no ha sumado a nadie. Literalmente a nadie. Se han caído. Ha perdido muchos. Tiene el 90% de los Donde pierden el control de la Cámara en 2018. Ahí puede haber. Entonces, déjame contarle al público qué es lo que pasó anoche y a esto que hace referencia Jorge, porque anoche se registran las primeras 2 victorias demócratas, pues en todo este año. Por cierto, una contienda estatal en Virginia, gana el candidato demócrata a gobernador y el señor Di Blasio en Nueva York se reelige. Es decir, y en New Jersey también que gana. son signos muy alentadores para los demócratas. No sé si estén de acuerdo. Sí, pero aquí yo creo que también pero hay que ver las gubernaturas, pero hay que ver esto, los de abajo. Pero hay que ver esto de la óptica de aquellos legisladores que necesitan ser reelectos el año que entra. Ese es el tema y lo que se está viendo es que sí se ha ido debilitando el apoyo que necesitan estos legisladores para ser reelecto por ser republicanos, por el branding que le ha dado Donald Trump. Pero a ver, ahí separando lo que decía. Porque acuérdate que los republicanos han sido mágicos realmente para eliminar el voto de las minorías. Han sido mágicos para que salgan a votar que fue el cambio en las de primarias. No, estoy de acuerdo justamente contigo. los religiosos que los siguen a ellos. Yo te diría, ellos tienen 2 o 3 décadas realmente posicionándose muy bien, evitando que lleguen los demócratas. Entonces no está fácil, tiene que haber algo mayúsculo. Yo no creo solamente un fracaso como lo de los impuestos, la reforma fiscal, podría realmente estoy de acuerdo contigo. cambiar la marea. Lo que estoy tratando de decir es que cuando uno piensa en el futuro de Donald Trump, hay que evaluarlo no en este 34% que se menciona que es el apoyo que tiene, su voto duro, sino el que él pueda mantener una cohesión dentro del Partido Republicano. Pero esa se va a quebrar cuando venga el proceso electoral del año entrante. Eso es lo que se está empezando realmente a ver. Quien lo ataca se vuelven candidatos, porque ahorita el problema es que Flake y que Corker y que todos estos que ya lo han atacado, estos 2 senadores, se están alineando. No, tendrían que volverse candidatos, precandidatos, para realmente disputar. Pero no, porque no lo han hecho. No, porque van a perder las primarias. ¿Para qué se lanzan si ya saben que van a perder las primarias? No importa, Jorge, porque ya si se lanzan, entonces sí empiezan a apelar a la conciencia de los electores y es una cuestión distinta. Un tema determinante, coincido plenamente con Ana María, es la baja de impuestos. Si Trump consigue que en las próximas semanas se logre pasar esta iniciativa, me parece que la geometría política, las intenciones de voto, el nivel de aprobación van a cambiar de manera significativa, porque no se trata ya solamente de algo simbólico como es un triunfo el Tratado de Libre Comercio, sino de algo que tiene que ver con la cartera, con el bolsillo. Ahora, ahí hay una división porque beneficia a un segmento, pero perjudica a otro. Muy pocos. En realidad... ¿Y la deuda pública es gigantesca? Sí, la deuda pública va a seguir creciendo y hubiera seguido creciendo con Hillary y va a seguir creciendo con el que siga. Otra vez. Con el que siga sin problemas. El DEP se va a el tema es quién lo financia. Y si ya no se financia el gasto del gobierno con impuestos, sean de las compañías, aún suponiendo que no se le bajen los impuestos a las personas y que se le bajen a las compañías, el hecho de que las compañías puedan invertir más, de que puedan crecer más, de que se pueda contar una historia a propósito del éxito económico en función de este proyecto de Trump, el más importante en 3 décadas en materia tributaria, fiscal. Me parece que va a ser coincidimos con munición para las elecciones de la balanza. Pero le pregunto a Enrique porque él sí sabe de esto y yo no. ¿Realmente va a reducir los impuestos de la clase media? No, de las compañías. No, de las empresas. Por eso. Pero entonces, ¿cómo lo vendes? Porque si tus votantes pues están en la clase media, los ricos ya sabemos que van a votar por él. Sí, pero simplemente... si no les impacta en el bolsillo... Pero ahí el argumento es muy claro. ¿Sí? Al bajar los impuestos va a haber más negocio, va a crecer la economía, o sea... Hay más inversión, dices tú. Yo te diría que en esto hasta algunos demócratas conservadores están con eso porque efectivamente es muy ineficiente el sistema impositivo. Es del grupo de países ricos de la OCDE, es digamos, el tercer país que más le carga impuestos a las empresas. Entonces, digamos, ese dato es muy fuerte y evidentemente algo tienen que corregir. Y ahí sí hay una cargada republicana enorme al respecto, porque ahí Trump es el gran instrumento para revertir, digamos, todo el liberalismo
de Obama y lo que no pudieron hacer los dos Bushes. Algo hicieron, pero no lograron. Sí, poquito. Lo que querían. Déjenme, vamos a Washington. Allá tenemos al doctor Guido Lara, que ha estado con nosotros en una serie de coberturas y análisis, director general de Lexia Insight Solutions, allá basado en Washington. Te escuchamos, Guido, tu balance, tu perspectiva de este primer año. Adelante. Hola Leonardo, hola colegas, mucho gusto por esta invitación y por poder comentar qué ha pasado después de un año de la elección de Donald Trump. Como recordarás muy bien, Leonardo, estábamos en aquella noche desolada en Nueva York con las calles vacías y esa sensación de sorpresa, incertidumbre y pues clara estupefacción por el resultado que se había dado. Un año después de eso, las cosas han sido aún peor de lo que se esperaba. Aún peor de lo que se esperaba porque hemos encontrado que la presidencia de Donald Trump se ha caracterizado por ser la de un hombre que quiere ser un strongman, pero está siendo realmente un debilitador en jefe. Está debilitando a diestra y siniestra muchas cosas. Ahora que está en Asia, ha debilitado la relación militar con sus aliados, ha hablado de guerra nuclear, está debilitándose legislativamente, no ha logrado sacar adelante ninguna pieza grande de legislación. Está ahora en el Congreso la reforma de impuestos, que es la última llamada para realmente entregarle a sus votantes algo que estaban esperando, que era un beneficio directo a sus bolsillos. Entonces tenemos como un balance de este primer año un presidente que ha debilitado a su país, ha debilitado a Occidente, ha debilitado a su partido e inclusive se ha debilitado a sí mismo, obteniendo las peores calificaciones que ha tenido un presidente en los Estados Unidos desde que se tiene memoria. Bien, de hecho creo que buena parte de lo que dices, Guido, coincide con lo que se ha dicho a la mesa, un debilitador, ¿no? Debilitador en jefe, fíjate nada más, sí. Un muy buen título. Déjenos hacer una pausa y vamos a regresar en un momento más. Veíamos ya un poco las bajas, ahorita vamos a revisar las bajas, porque no comentamos esto, pero su gestión de gobierno, con todas estas nombramientos, hay mucha gente que dice que es caos, que es caótico su gobierno. Afortunadamente. Vamos a mensajes y vamos a regresar con el Tratado de Libre Comercio y estamos ya a puertas de la quinta ronda de renegociación. Mensajes, esto es el efecto Trump a un año de la victoria. Volvemos. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Una revisión rápida de todos los funcionarios del círculo cercano, no solamente miembros del gabinete, pero sobre todo del primer círculo de asesores en la Casa Blanca que han salido o han sido despedidos. Lo veíamos un poco en la nota, pero vea usted, creo que me parece que esto empieza con Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional, y luego viene una larga... 27 días nada más dura. Sí. Exactamente. Sí. Y luego viene una larga serie desde voceros. ¿Cuántos voceros lleva? ¿3? Este es el cuarto, me parece. Este es el cuarto, sí. El señor Scaramucci, el señor Spicer. Hubo... no, este es el tercero, ¿no? Sí, ella es la tercera. Ella es la tercera. Pero la tercera vocera de la que se pone, pero no directora de comunicación. Que es diferente. Ese sí. Y eso es lo que era Scaramucci. ¿Gobierno ineficiente?
Yo diría que sí. Lo que le falta a Trump es él no sabe lidiar con la alta burocracia, no sabe lidiar con el Estado profundo, afortunadamente. Porque entonces eso debilita su reforma, debilita su, digamos, el ser el instrumento de los conservadores republicanos. La verdad de las cosas es que tú lo ves en el Departamento de Estado, renuentemente la diplomacia de carrera le hace caso. Hay que decir que en Estados Unidos... También le da zapes a Rex Tillerson. Pero él no es de carrera y ahí entonces es doble debilidad. Y la verdad de las cosas es que tú ves que en Estados Unidos, en todas las dependencias, todos son de carrera, es servicio civil de carrera. Y la verdad de las cosas sí le opone resistencia, sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la Agencia de Protección Ambiental es terrible porque ahí mete un esquirol, realmente, que es el señor Pruitt, un agente que hizo fama como procurador de Oklahoma, justamente cada vez que la EPA hacía un laudo ambiental, él se iba contra. Entonces, ahora lo que ha hecho es, por ejemplo, al contrario en casa. Les prohíbe, por ejemplo, a todos los científicos de la Agencia de Protección hablar de cambio climático porque no existe. Él anda con un pelotón de 10 gentes adentro protegiéndolo porque le da miedo a sus propios empleados. Es una cosa de locos. Hay un artículo en el New York Times hace 2 semanas, yo creo que van a ver Pulitzer. Sí. A las empresas los ha traído a gobernar y entonces están eliminando todas las restricciones, productos químicos terribles. Es decir, el otro tema importantísimo, la industria del carbón, la que más contamina, la están rescatando. Cada vez que aparece Donald Trump en un tema sindicalista, está en la industria de los trabajadores de la industria del carbón. Bueno, hasta el propio gobernador de Wisconsin, no es de Wisconsin, de Montana, acaba de decir, bueno, pues él no está a gusto con todo esto porque sabe cómo contamina la industria. Ahora, la verdad, las cosas es terrible. Yo creo que en lugar de preguntar si está haciendo buen gobierno, deberíamos estar pensando, ¿está siguiendo la estrategia que se había propuesto él como presidente? Es que hay un concepto dentro de este grupo de extremistas que se llama... estratega, ¿no? Pero está más estratega que nunca. A ver, hay un concepto que se llama Deep State. ¿Qué quiere decir? Que hay esta conspiración por parte de burócratas en contra de Estados Unidos. Se llama Deep State. Entonces, llega este grupo de personajes a la Casa Blanca. Estado profundo. En lo que llegan a la Casa Blanca a destruir el gobierno, como lo conocemos. Y si ustedes se pueden analizar cada uno de los nombramientos, dices, neta, o sea, cada uno de estos es como meter una granada a estas organizaciones, a estas instituciones, para destruirlas. La secretaria de Educación es terrible, la señora DeVos. El secretario Ross, o sea, y ahorita Wilbur Ross, el secretario de es socio del señor Putin y de su yerno. Pero vean cada uno de estos nombramientos y dices tú, neta, este personaje viene a destruir a este ministerio, a esta secretaría. Hay un ejemplo de la ineficiencia de Trump en términos de su propia estrategia. ¿Quién es la actual embajadora en México? La señora Jacobson. Sí, Roberta Jacobson. De origen demócrata, 100%. ¿Quién es? Hillary Clinton. Es quizás una de las funcionarias más cercanas a Hillary Clinton. Trabajó con ellas. Anunció desde hace meses que la señora se iba. De hecho, en una entrevista con Wall Street Journal, inclusive sacó el nombre de quien iba a relevar a un empresario de bienes raíces. Pero aquí sigue. ¿Dónde está esa propuesta al Congreso, al Senado, perdón? ¿Dónde está la nominación? ¿Dónde está la nominación? Y yo creo... Hay miles de vacantes que no... Es excelente ejemplo. Y el Senado dice, bueno, pues a ver a qué horas vienen los candidatos, pero no vienen, no llegan. Lo que ha hecho con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, es verdaderamente escandaloso. Esto de correr absolutamente... Al FBI. Al FBI, sí. Corrió a 93 fiscales de distrito en todo el país. Para poner a republicanos. Vean todos estos. Sí, Michael Flynn, Preet Bharara, ex fiscal federal. Bueno, él fue uno. Ese se fue en el grupo de 93 que despachó. Sí. Bueno, la lista es interminable, ¿no? Sí. Esta señora de iniciativas económicas, algunos han cambiado, ¿no? Como esta señora McFarland, embajador. La mandaron, o sea, es que con todo esto, porque era bastante... Con todo esto lo que debilita, bien lo decía Guido, es a la democracia americana. Con todo esto hay
el desprecio, digamos, al pantano de Washington de corrupción se vuelve más profundo en el ciudadano americano, y la verdad de las cosas es terrible lo que le está pasando a esta democracia ejemplar. Pero, ¿No les da esperanza que Bannon, el mismísimo Steve Bannon, el arquitecto de todo, y lo hayan corrido? No, haya dicho que él piensa que no acaba Trump? Ya lo dijo, es cierto, que no termina el periodo. Pero mira, hablando de Bannon, Jorge, él está mucho más influyente por fuera. Trump está encantado porque lo empuja. Bannon es el ideólogo del nacionalismo populista de Trump. Y está de veras, ahora sí está sueltísimo, anda recorriendo los estados, está haciendo política, está amenazando a los republicanos no suficientemente trumpeanos de que se cuiden porque les va a buscar a alguien que los rete por la derecha, los rebase por la derecha. Le dieron hasta con la cubeta en Virginia. Ahora, la razón que hay cierta se redujo el nerviosismo de estos nombramientos es por los nombramientos militares. Cuando metieron al general Kelly, cuando nombraron a Mattis en el Departamento de Defensa, en el Pentágono, y cuando nombraron al que está en el McMaster, como que se respiró una ley y dijeron, tenemos adultos que están encargados del changarro, gente seria, que podría por lo menos evitar que Donald Trump empiece una guerra nuclear o que pudiera tener una reacción. Pero el riesgo es elevadísimo. Exacto, pero espérate, déjame terminar. El problema es que ese nerviosismo ahora vuelve a incrementar porque no lo están controlando. No, siempre ha estado ahí. No. Un militar siempre busca soluciones militares. Claro. Acuérdate del perdóname. Te estoy diciendo, a ver, escúchame. No, espérate. Los militares no son garantía de nada. Los militares son garantía de que la guerra va a ser la respuesta favorita. Te estoy diciendo, estaremos de acuerdo o no con lo que acabas de decir. Lo que estoy diciendo es que inicialmente, cuando inicia esta administración, el hecho de que estaban esos militares ahí, o enviaron un mensaje de tranquilidad. Enviaron un mensaje de tranquilidad hasta los mercados. Pero pero lo que estoy tratando de decir acaba es de decir Trump que él sabía más que los generales. Entonces, nadie sabe más que yo. Lo que estoy tratando de decir con este comentario, escúchenme, es que esa satisfacción, ese nerviosismo vuelve a incrementar porque se ve que no están controlando las decisiones que está haciendo Donald Trump desde su recámara cuando empieza a tuitear estas locuras, casi iniciando una guerra nuclear. Bueno, cuando Kelly llega a la Casa Blanca y dice, ahora sí vamos a ordenar la Casa Blanca, voy a ordenar el flujo de noticias, el propio Jared Kushner, Ivanka dice, ya no voy a acordar directamente con mi papá, que evidentemente no está pasando. Cuando sale Kelly a defender a Trump en su grosería que le hizo a la familia de este soldado. Claro. Ahí para mí perdió toda además hablando de la muerte de su propio hijo, porque su hijo Marín murió en Irak. Es decir, un hombre que realmente le ha sufrido salir a defender a Trump. Increíble. Y además diciendo mentiras. Vamos a entrarle al Tratado de Libre Comercio y de la relación con México, porque si no se nos va a ir el tiempo. Guido Lara, desde Washington, las negociaciones empezaron con muy buen clima, con muy buen tono, y después se fueron tornando ásperas en el momento que Estados Unidos empezó a poner sobre la mesa los puntos de diferencia y de controversia, las reglas de origen, el panel de controversias y la obsesión del señor Trump, el déficit comercial. Guido, te escuchamos. Como señalaba hace un rato, el debilitador en jefe también ha debilitado algo que había sido fundamental para los Estados Unidos de Norteamérica, que era ser la entidad que organizaba y estructuraba el comercio mundial. A través de tratados de libre comercio, a través de relaciones con sus pares y sus alianzas, había logrado coordinar qué era el comercio internacional. Y ahora está cuestionándolo, y está cuestionándolo gravemente, y nos toca a nosotros. La primera medida que tuvo Donald Trump fue salirse del TPP, un acuerdo negociado con gran detalle y con un interés muy particular para lograr hacer un contrapeso con China. Lo dejó a un lado y le dejó el camino libre a China. Otro trabajo muy cuidado y que nos toca directamente a nosotros los mexicanos, directamente, que es el Tratado de Libre Comercio. Apenas pasados 20 años, un tratado que han sido mucho mayores los beneficios que las afectaciones, y donde cuidadosamente se logró construir una Norteamérica con Canadá, Estados Unidos y México como una plataforma de producción, como unas cadenas de suministro perfectamente orquestadas y como una potencia económica muy importante.
cosa que está desarticulando, debilitando esa relación con Norteamérica para buscar esas negociaciones bilaterales de uno a uno, donde al ser el más grande puede imponer sus condiciones. Es otra de las debilitaciones y la expectativa pues es peligrosa porque si ha debilitado todo, NAFTA podría no ser la excepción, lamentablemente. Gracias. Estamos debilitados, Enrique. Estamos enfrentando una quinta ronda en una posición de desarticulada, como dice Guidos de Washington. Yo creo que más bien con una amenaza creciente de que en algún momento el señor Trump tome la decisión de salirse. El argumento de muchos que piensan que esto es simplemente un amago es que de haber decidido salirse ya lo hubiera hecho. Además de los militares, hay un personaje en el gabinete que es de bajo perfil, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, que es un hombre ya de bastantes años, ex gobernador, y que ha sido muy influyente. Algunos suponen que él fue el factor determinante para que en abril se impidiera la salida del Tratado de Libre Comercio. Ahora se ha hecho una coalición impresionante de productores agropecuarios, tanto de granos como de carne, huevo, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, que ha demandado a Trump echar para atrás cualquier iniciativa para salir del tratado. Entonces, si hay esta amenaza, me parece, hay el riesgo de que en cualquier momento, en un mal día, se levante Trump una pataleta. Y no solo la pataleta, sino está en su poder, luego vendría un litigio, pero por lo menos inicialmente está en su poder notificar al Congreso y iniciar. Repudiar el tratado y sacar a Estados Unidos de este. Pero también han crecido las fuerzas que tienen la capacidad interna, la presión para atarle las manos. Entonces, estamos en esta tensión con un presidente que puede hacer esto en algún momento, pero como con una alianza interna. Es decir, hoy se ven muchos más contrapesos, digamos. Contrapesos efectivos. El American Chamber, los agricultores, el secretario Perdue, etcétera. ¿Tú coincides? Yo añadiría a lo que dice Enrique, que además, digamos, muchos de estos, sobre todo los que están cabildeando a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como es el American Chamber of Commerce, que es el cabildero número uno, son también posibles aliados de Trump en la reforma fiscal. Entonces, eso, digamos, detiene mucho a los estrategas de la Casa Blanca para tirar ahorita. Te apoyo acá, pero... Sin embargo, y Enrique, tu análisis me parece muy bien, sin embargo, Trump es un tipo que no tiene principios, es un tipo que es como una veleta al viento. Sin embargo, el nacionalismo económico sí es una cosa de él. En 1991, en una entrevista en Playboy, y ahí está la frase, la primera pregunta que le hacen es, ¿qué harías si llegas a ser presidente? Y en 91 dice, la primera respuesta, inmediatamente le pondré aranceles a Japón y a Alemania, pues están exportando demasiados Mercedes y demasiados Toyotas a los Estados Unidos. Eso sí lo trae en el corazón. Desde hace muchos años. Desde siempre. Ana María. Yo sí creo que estos pesos y contrapesos que en una presidencia normal funcionaría, no están funcionando con Donald Trump en el sentido de que en estas áreas donde él tiene este poder, literalmente de levantarse en la mañana y firmar, no hay forma de tenerlo y no me es muy claro que por razones políticas, si Donald Trump percibe que ante estos 38% o los que necesite para mantenerse en el poder, él puede mostrarles, ya ven, hice lo que les prometí, corté estos acuerdos comerciales, especialmente con México, que es mi chivo expiatorio, y además voy a poner el muro y estoy... es decir, lo que tú dices es que si él tiene un rédito político, le va a resultar más conveniente. Porque en el tema de salirse del tratado, no hay ese peso contrapeso, a pesar de que sería hay muchas malo. voces internas hoy que defienden el tratado. Sí, pero esas voces, ¿cómo detienen a Donald Trump si él percibe? Porque acuérdense por lo que acá sí Rafael, por el apoyo a la reforma fiscal. No, sí, pero el apoyo a la reforma fiscal. El tratado es así, la reforma fiscal es así. Es decir, por eso. Si él logra la reforma fiscal, igual consciente, igual lo quita. La verdad es que no tenemos... Me preocupa, Enrique, porque tienes mucha razón. Sin embargo, digamos, para la reelección, para su legado, NAFTA es chiquito. La reforma fiscal es lo que ha de ver. No en esos. Eso es indudable, pero yo no estaría tan seguro de que la reforma fiscal va bien. Es que ese es el propio Trump es un tipo
poco informado, la verdad. Le pasó con la reforma de salud y pues no sabía los detalles. No, en realidad. Son 3 intentos y los 3 fallidos, hay que decirlo. Exactamente. Pero deja mucha responsabilidad al Congreso, y en el Congreso, en específico el Partido Republicano, que va a intentar pasarlo con puros votos republicanos. Sí. No están tan unidos en este tema. Porque hay un bloque que es terriblemente conservador, que no quieren que el déficit crezca, que no están que se aumente la deuda. $1 trillón dice que aumentaría la deuda con esta reforma. Más, ¿no? un poco más. Pero aún... Y luego hay muchos gobernadores en contra, sobre todo de estados con muchos votos, porque son a los que más le pega la reforma fiscal como está. Entonces, va a sufrir tantas modificaciones de lo que conocemos a lo que va a llegar al Senado, si es que pasa la Cámara, que sí va a pasar la Cámara. En el Senado es donde podría tener problemas. Y de hecho ya están tratando de hacer cambios a esta propuesta que tienen en la Cámara Baja. Aquí hay un tema en donde en qué momento los que podrían salir impactados por esta reforma fiscal van a empezar a hacer una pataleta. En las elecciones de ayer, por lo menos en la información inicial, le preguntan a las personas por qué votaron en contra del candidato republicano, y tiene que ver con esta reforma a la salud. O sea, esta amenaza de que muchas de estas personas perdieran su cobertura, claro, verdaderamente parece ya reflejarse en estas elecciones. Entonces, la gran interrogante, y esto por eso es muy difícil para mí hacer el comentario que quisiera hacer, a mí se me hace que ya están en alguno de estos grupos republicanos y algunos de estos posibles candidatos. Bueno, ya está en el hospital, él no. Ya están empezando a hablar de que va a haber una reacción por parte de este electorado. No solamente no se va a beneficiar, sino que esta percepción de que los más ricos estén pagando menos impuestos y les están recortando su servicio, porque van a tener que recortar servicios para poder apoyar. Entiendo que hay grupos de oposición, pero yo la veo, como locomotora. Hay un problema que es el Congreso aprobó un crecimiento del déficit de 1.5 billones, trillions en las unidades norteamericanas, para los siguientes 10 años. El déficit que puede agregar la reforma fiscal es la contabilización que han hecho de cuánto costaría esta reforma tal y como se mandó al Congreso es de 2.3, 2.4, o sea, no alcanza. Entonces va a haber que rasurarla, va a haber que quitarle cosas para que pueda dentro de lo que ya se negoció. Sin embargo, si pasa la parte fundamental que tiene que ver con la reducción del impuesto corporativo, me parece que ese va a ser el gran éxito. ¿Podrían brincarse, sin afectar los números finales, Enrique, el tema de la deducibilidad de los impuestos estatales y locales? Porque eso es lo que pega muy fuerte a las centros poblacionales importantes. Y también de las hipotecas, ya nomás van a poder deducir $500,000. Sí, hay por ahí factores que eventualmente podrían suavizar para que costara menos, podrían ajustar. Se piensa que Estados Unidos es una nación de grandes empresas. No es así. El 80% del empleo norteamericano está en las empresas pequeñas y medianas. Las empresas pequeñas y medianas, si se logra reducir el impuesto corporativo, van a ser beneficiadas, lo cual implica que mucha gente, granjeros, pequeños empresarios, comerciantes, pueden verse beneficiados. Me parece que sigue siendo el producto más importante que hasta ahora ha planteado Trump y que eventualmente puede rápidamente en términos económicos y financieros, pero pensemos políticamente el impacto de que esto pasa. No lo para nadie, Nadie. Se cuelgan los cuernos de la luna, porque además aglutina a los republicanos en torno a un proyecto así. Se la deben. Y que vengan las carreras para renovar el Congreso el año entrante, va a tenerlos comiendo de su mano, Afortunadamente tiene mucha capacidad de autodestrucción. Sí, la verdad de las cosas, aunque sean pocos. Afortunadamente, dice Rafa. Hay uno que otro sensato en el Partido Republicano. Fue el senador Corker, quien, digamos, fue terrible, es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Tennessee. Pero es una gente que ya empieza a coquetear con ser candidato, es un tipo sensato. Vamos a ver si por ahí, porque la verdad de las cosas es que es increíble que como bien dijo Flake en el pleno del Senado, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Cómo soportamos este hombre? Y ese tema, el tema del branding, lo que representa Donald Trump, más allá del éxito legislativo que pudieran tener esta reforma fiscal, el hecho es de que él
ya como imagen del partido sí está Se vendería afectada. como exitoso, totalmente exitoso. No, al contrario. Al pasar la reforma, pero por supuesto que sí. No, exitoso para aquellos que se benefician. Y lo que han ustedes subrayado... Pero son los que le importa. Él le habla a esos todo el tiempo, no le habla al resto de la sociedad americana. Lo que aprendimos el día de ayer es que estas personas que ya salieron afectados o podían salir afectados, ahora sí salieron a defenderse. Y lo que no pasó en las elecciones pasadas, hace un año, fue que personas que, aún sabiendo que podrían estar votando en contra de sus intereses, votaron por Donald Trump porque están muy enojadas con la clase política estadounidense y no vieron en la alternativa de Hillary Clinton un cambio en esa imagen. Entonces Donald Trump representaba por lo menos un cambio. No es muy claro que ahora estén dispuestos a votar por legisladores que podrían estar legislando en contra de sus intereses. Mira, la clase... Yo no sé qué tanto sea esto, porque Trump en sí es una imagen que todo el mundo tiene en Estados Unidos. Sí. Rafa, tú me corregirás. Es un mentiroso. Consumado. Profesional. Empezó esta presidencia tratándonos de engañar con la cantidad de gente que fue a su toma de posición. Es un depredador sexual. Además, que el tema con Harley Weinstein... Que salieran, ¿verdad? Alguien que se atreva a decir que eso es lo primero que... Déjame decirte, cuando me dicen que no hay... ha habido tanto movimiento en las últimas 3 semanas en Estados Unidos que ese es otro por tema. El tema de Harley Weinstein, productor de Hollywood. Sí, todos esos. Y tiene que ver con que las mujeres están muy molestas porque saben que este depredador sexual, que dijo una cosa que se supo, terrible, y la verdad, y además lo que dijo, ¿no? Y las mujeres se aguantan porque somos figuras. Ahora, pero dicho lo cual, el que me diga que no hay colusión con los rusos, que recuerde este tema, ¿verdad? El día que se dieron a conocer esos videos de Access Hollywood, en 4 horas se tardaron en soltar el primer ramalazo de los correos de Hillary. Mira, yo quería decirte una cosa nada más. La clase política estadounidense y todas las clases políticas no tienen amigos ni lealtades, tienen intereses. Una vez que pase la reforma fiscal, también puede ser que los republicanos... ¿Sí? Algunos le empieza porque ese es el instrumento, Trump, para pasar esto. Cuando pase... Sí se la van a deber, pero vamos a ver qué tanto. Es radioactivo. Trump sí es radioactivo. A ver, déjenme nada más hacer una reflexión en este sentido, porque se tocó aquí un punto fundamental en términos del inicio de la administración, que marca un punto ahí de que esto que hoy en los medios conocen, la posverdad, ¿no? Es decir, cuando ellos salen y muestran las fotos de las 2 tomas de posesión de Obama, los hechos con alternativos. de Mall, los hechos alternativos, ¿no? Es decir, se crea como una versión, ahí están los hechos, la gente está contada, hay una evidencia sólida y con todo y eso ellos dicen son hechos alternativos. El Twitter ha sido un instrumento fundamental en la estrategia de gobierno y de comunicación y de golpeteo a este señor que le gusta tanto estar en conflicto. Le quiero dar la bienvenida a Javier Murillo, que es CEO de Metrics, despacho especializado en comunicación digital, y con él está con nosotros también Alejandro Moreno, que es director de encuestas del Financiero. Señores, buenas noches, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a empezar por el Twitter y el rol y la función que ha jugado en la administración de este señor. Javier, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas noches primero. A ver, Trump revivió Twitter. Lo revivió. Sí. Recordemos que antes de las elecciones, antes de que sucediera todo lo de las elecciones de los Estados Unidos, Twitter incluso estaba teniendo problemas en la bolsa. A partir de que Trump empieza a tuitear y empieza a tomar el control de su propia comunicación, que es al final lo que hace. Él se conecta con la gente a través de su propia comunicación, empezó a subir Twitter y ahora ya no solo Twitter está siendo importante, sino que Facebook también, porque hay claras evidencias de que influyeron en las elecciones de los Estados Unidos. Rafael. Mira, efectivamente es terrible esto que estamos oyendo, pero es un señor que efectivamente se sabe comunicar con su gente, que tiene unas capacidades... Pero es eficiente, esto tú dirías en términos comunicacionales, ¿es eficiente? Los tweets que se avienta de repente son fantásticos para su causa, o sea, el ser peleonero, el ser populista, el que la verdad
el denostar a los contrarios. El que no tiene límites realmente es fantástico en sus ataques de Twitter. Si mucho me empujas, lo que mejor ha hecho en su presidencia es poner apodos y los pone en Twitter. Sí, claro. Digo, ¿quién puede olvidar? Lying Ted, Little Marco, Little Rocket Man y mi favorito, Crooked Hillary, y mi favorito de todos los tiempos, Pocahontas. Pocahontas, qué vergüenza. Elizabeth Warren. ¿Cómo nos olvidamos que le puso así? Bueno, Twitter sin duda ha crecido mucho con esto, pero en términos de eficiencia y de comunicación digital, ¿ha ganado en términos de imagen política, de prestigio, de reputación? Bueno, es que no se puede hablar de que Trump gane o pierda en términos de prestigio. Trump es Trump y no hay nada que se le pueda comparar. Ahora, ¿qué sí ha sucedido? Lo que ha sucedido es que todos estamos pendientes de lo que Trump está haciendo. No solo las personas, no solo la gente, los países. De hecho, hubo una controversia con México porque dijo incluso el gobierno mexicano, no le voy a contestar por Twitter a Trump. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo? Está llevando a su terreno la discusión, al terreno del Twitter. Sí, y además yo creo que es muy importante recalcar que ha usado el Twitter para hacer una cosa extraordinariamente horrorosa. Ha debilitado a los medios de comunicación y la credibilidad. Y los ha golpeado brutalmente. Y los ha golpeado a tal punto de que aunque estén poniendo estas realidades con datos duros y lo enfrentan y les ponen las fotografías, él los desmiente, claro. Él los desmiente y le creen más a él y lo que dice en Twitter a lo que dirán unos reporteros que se dedicaron años investigando sobre Donald Trump. Entonces, en ese sentido yo te diría ha sido muy efectivo porque lo que le podrían hacer contrapeso y cuestionar los que son los medios, que somos los medios de comunicación. Están bajo cuestionamiento contigo. Todos estamos bajo. Tienes razón, Ana María. Perdón, Enrique. No, imagínense una presidencia de Trump sin Twitter. Imposible. No es imaginable. No tendría No es imaginable, de hecho. Imagínense a Richard Nixon, que Richard Nixon hubiera sido un extraordinario tuitero, que hubiera existido esta red social entonces, y que el Washington Post hubiera quedado demolido en su prestigio y credibilidad con la investigación. Para Trump es una maravilla contar con este medio de comunicación directa donde no hay intermediario y el intermediario, en su interés bien legítimo, investigado, tamiza. Donald Trump ha tomado este medio de comunicación para ir directamente con la audiencia. Es un fenómeno. Yo sí quería comentar, Ana María, tiene razón que efectivamente, y hablamos ya de la debilitación de los medios de comunicación, los tradicionales. Sin embargo, sí hay que señalar, y es muy loable, qué bárbaro, qué cobertura están haciendo los grandes periódicos estadounidenses. Las ganas que le está poniendo el Washington Post, el New York Times, el propio Wall Street Journal. Es decir, ¿qué la tienen cuesta arriba, ¿no, Rafa? Es decir, tienen como la que CNN, pero ganarse nuevamente a la audiencia. ¿Qué reportajes, qué profundidad le ponen? Por ejemplo, ¿cómo le han dado seguimiento a todas las declaraciones que Trump hace en relación a los shootings, a los tiroteos? Lo tienen verdaderamente, o sea, muy bien. Y hay equipos de investigación, o sea, el periodismo de investigación ha crecido está en su auge. Entonces, la verdad de las cosas, leer la prensa es maravillosa. Estás viendo una precisión increíble porque ellos saben que su supervivencia depende de ganarle este hombre. Claro. El pleito es a muerte, no hay concesiones. De acuerdo, pero sí hay que señalar que el New York Times, el Washington Post, todos están en récord de suscripciones en este momento. Claro. Todos han incrementado enormemente sus audiencias, tanto digitales CNN, como impresas. Pero también Fox News. Déjenme, vamos a hacer una pausa. Lo bueno es que ya otro debate, ¿no? O'Reilly se fue. ¿Hasta qué punto? Y acusado de acoso, además, por un pacto económico ahí. Yo creo que ese capítulo no se ha acabado. Vamos a hacer una pausa. Es otro debate, porque hasta qué punto Fox News es noticias. Vocero y bueno, y hasta qué punto MSNBC es noticia, o es más bien activismo periodístico. Ya salió el periodista verde a defender los medios tradicionales. Alejandro Moreno, que está aquí con nosotros, hizo, parte de su especialidad y profesión, una medición muy precisa y reciente sobre la percepción que tenemos los mexicanos de Estados Unidos, aquí y allá, y enseguida va a compartir esos datos con nosotros. Mensajes, esto es el efecto Trump a un año de su victoria, la de él, nada más, no la de... Volvemos. Sí.
Periodistas en la Silla Roja conversan con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Cada día que pasa se van sumando actores para poder construir y fortalecer a NAFTA. La Silla Roja, estreno domingo 9 de la noche, retransmisión lunes 9:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Incluye a todo el continente. Pusieron solamente algunos ahí, pero nosotros estamos por debajo del promedio, somos el país que peor opina el presidente americano. Así es la opinión más negativa. Tenemos, obviamente, hacia el país como tal, la opinión positiva predomina en el continente. Aquí hay un dato muy curioso. Generalmente México ha sido el más favorable de la región hacia Estados Unidos. Este es el primer año en que se invierte todo. Nosotros estamos por debajo, digamos, de la imagen positiva que se tiene acerca de Estados Unidos como país, no de Donald Trump como presidente, que esa es otra medición que tenemos también en el estudio. Lecturas. Bueno, a ver, es clarísimo. Mientras nos favorecieron los presidentes de Estados Unidos. O sea, Barack Obama era verdaderamente una dama con México, qué bien se diplomático, cálido, atento, amable. Pero además, deportaba más que Trump. Pero además estaba muy consciente de la importancia que tenía México. Muy consciente. Los últimos 4 presidentes, Leonardo, desde Bush 41 hasta Obama 44, fueron amigos y fueron muy cercanas y realmente se creyeron el cuento que México era la relación bilateral más importante para Estados Unidos y después de eso Trump. Entonces, la verdad de las cosas, con Obama, además, todo el mundo crece el cariño a Estados Unidos. Se ve en la gráfica, ¿no es cierto? Y sin embargo, con Trump se cae. Y es que además, después de un presidente, digamos, noble, ético, respetuoso de la mujer, muy padre de sus hijas, en los dos sentidos, en buena onda y en padre, digamos, como era Barack Obama, a este pelafustán que está en la Casa Blanca, la verdad, qué buena encuesta, Alejandro, te felicito, porque ese cruce es maravilloso y claro, estamos en la línea de fuego de Trump. ¿Dónde se levantó esta información, Alex? Compártela al público. 20 países de América Latina. Estamos hablando de 20,000 entrevistas en meses recientes. Y tiene la particularidad de que ha seguido con las mismas preguntas acerca de la imagen del mandatario en turno del país y de la relación bilateral. Si me permites comentarte, por ejemplo, en el caso de la opinión específica, que aquí hay un cruzamiento de la opinión hacia el país, pero la opinión específica hacia Donald Trump es mucho más negativa en toda la región. En una escala del 0 al 10, dando la opinión, la evaluación acerca del presidente, en todos los países obtiene menos de 5. El país donde más se le castiga con solamente 1.6 de promedio de calificación es México. Repito,
1.6 de calificación. Pero ¿sabes qué? ¿Y cómo andarán sus números en Rusia? No, bueno. Habrá que hacer la encuesta. Habrá que medirlo, ¿verdad? Claro. Sí, a mí sí me gustaría saber. Pero bueno, es no que creo que depende lo peleemos mucho. Sí. Y en todo caso, muchos muy antinorteamericanos deben estar contentos. Dicen, mira, están fregando a los americanos. Sí. No, pero a mí lo que me parece interesante es que obviamente el gobierno de México tiene que estar viendo estas encuestas, porque cualquier tipo de negociación, cualquier cosa que se perciba que se esté cediendo ante el presidente Donald Trump, obviamente el tiene gobierno, que tener, los candidatos, mi querido. No, pero espérate. No, pero por ende, déjame terminar el comentario, es que ese tipo de acercamiento obviamente se va a reflejar en los candidatos, particularmente el candidato del PRI, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar? Es una pregunta que podemos hacernos. Uno puede decir, se está rechazando el modelo que representa Estados Unidos. No, el modelo que representa Estados Unidos tenía el 77% de aprobación. Exacto. El modelo que se está rechazando es el de un autócrata autoritario, proteccionista, antimexicano, antimigratorio, etcétera. Sí, claro. Entonces se puede interpretar de las dos maneras. Sí, claro. Que un candidato que aquí en México respalde, defienda, promueva lo que fue Estados Unidos hasta antes del triunfo de Donald Trump, muy probablemente tenga un respaldo más grande de la población. Ya me estoy imaginando nombres y apellidos para lo que estás diciendo. Eso es imaginación. Es pura imaginación, Leonardo. Vamos a regresar a Washington, el doctor Lara ahí con el capítulo que nos falta, que es el migratorio, algo que tocabas hace un momento, Enrique, un presidente que se ha declarado abierta frontalmente en contra de la migración, principalmente la nuestra, la mexicana o la latinoamericana, pero también ahora con el atentado y con el ruso de otras partes del mundo. Doctor, te escuchamos. Otro elemento fundamental ahora que estamos hablando de inmigración, del famoso muro, recordemos que el muro, además de ser una promesa, es una gran metáfora que conectó con los electores que buscaban protección, que se sentían inseguros, y a esa parte importante del electorado que necesitaban cerrarse para tratar de regresar a un pasado que de ninguna manera es posible que regrese. En inmigración, las medidas como el travel ban ha sido rechazado por las Cortes, ha sido muy duro con muchas políticas concretas migratorias y está yendo precisamente a lo que ha fortalecido a los Estados Unidos de América, que es este lugar que acepta a las personas que vengan de todo el mundo, que simplemente quieran trabajar, respetar sus leyes, sus instituciones y salir adelante. Está debilitando el mismo concepto y la misma esencia del American Dream. Y a nosotros, concretamente, a los mexicanos, que somos la población más importante en presencia de migración y de migración no documentada en los Estados Unidos, pues está metiendo a los paisanos en una psicosis horrible, donde no están a gusto, donde están intranquilos y donde gente buena que trabaja y genera valor para el país y sus familias no está a gusto. Y el famoso muro pues sigue poniéndonos prototipos de cómo van a ser, pero no sucede nada. Es más una metáfora de lo que está sucediendo. Y muy lamentable y muy triste que las personas que están beneficiadas con el programa de DACA, esto que protege a los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos traídos por sus padres, ellos no cometieron ninguna cuestión fuera de la ley y que había protegido y que les había dado espacio para trabajar tal. Hay una espada de Damocles que en unos cuantos meses puede quedar sin efecto y es otro de los grandes debilitamientos que está generando Trump en este país. Bien la metáfora en términos del simbolismo, no es cierto, pero el muro está muy próximo a ser una realidad de concreto, de hormigón o de aluminio. Ahí están los prototipos. Bueno, ya le dieron $1,600 millones en el Congreso para que por lo menos ponga no sé cuántas millas. El muro va. Ahí están los prototipos, y ahí están puestos ya. Va a ir una comisión muy próximamente a analizar cuál es el mejor modelo y se va a gastar los 1,600. Aunque dice, como dice Enrique, a lo mejor nada más pone 20 millas o 50, no sé. Pero ya no estamos yendo muy para allá. Sí. En el tema de la migración es muy paradójico porque fíjate, ha hablado mucho, ha criticado mucho, ha violentado mucho a los migrantes mexicanos sobre todo. Sin embargo, las deportaciones están un 27% por abajo en relación a Barack Obama. Es decir, ¿cómo se explica eso? Hay que decirlo, porque no es... Por varias cosas. Parte de la ineficiencia, me parece. Es parte de la ineficiencia. No de buena voluntad. Es parte de la ineficiencia, pero ¿sabes también? Porque ya no hay muchos deportables. Pero lo que sí hay que decir es que la comunidad está sufriendo más porque las deportaciones están haciendo del interior y ya la norma que tendrían
que ser gentes con récord criminal no está haciendo tanto. Entonces la gente está muy apanicada, sigue apanicada porque la retórica los lastima, pero por otro lado no está deportando. Entonces es una cosa como de locos, difícil de entender. Ahora bien, ya dijo, ya están contratando 10,000 agentes más de ICE. Claro, para y ahí sí viene más fuerte. Entonces, digamos, es una cosa muy rara de no utilización del Estado profundo, por eso no lo regresa, pero sí lastima y lastima enormemente y está acabando con el alma americana, que es justamente el melting pot, la aceptación, la tolerancia con el migrante. Sí hay mucho más intolerancia. Yo acabo de dar una conferencia en San Diego y cuando hablé de números de migración, dije, bueno, lo bueno es que no están viniendo migrantes mexicanos en los últimos 8 años. Se paró una señora, se puso loquita, Jorge, y pues, no es cierto, no es cierto. Y yo le digo, vean, aquí están las cifras. La tuvieron que sacar, pero una señora elegante de 70 años, o sea, hay una polarización en este tema, o sea, descorrió el telón del odio y el racismo. Es decir, no sajona. Americana, muy sajona y muy elegante, muy adinerada. Ahora, lo que es fascinante cuando uno ve estas encuestas de la popularidad o de la percepción de popularidad de Barack Obama aquí en México, es muy interesante porque el presidente de los Estados Unidos que más mexicanos deportó fue Barack Obama. Sí, pero yo matizo, porque cuando uno dice esto, la gente allá afuera piensa, ay, es que Barack Obama era un malo que odiaba. No, esto obedece a una curva de comportamiento de una ley aprobada en el Congreso que aumenta presupuesto a las fuerzas fronterizas y que se hacen cada vez más suficientes. No porque Obama dijo Lenin no defiende. Pero él, es que sí, lo que él hizo fue literalmente fortalecer la capacidad del Estado. Los republicanos. Entonces, el sufrimiento que creó Obama, efectivamente, echó a andar el Estado Bush 43 y ahí venía. Él lo pudo haber parado y lo paró tarde, Lenin. Y su promesa de campaña llegó 4 años tarde. Que llega 4 años tarde. La reforma migratoria. Entonces y no pasó. crea esta... Perdóname, pero Obama fue terriblemente ineficiente en el tema migratorio. Estoy de acuerdo. Entonces no lo podemos esculpar. Porque fue promesa de campaña la reforma migratoria y nunca lo intentó con fuerza. Ahora, mi punto es que ahí... Al punto, Ana María, al punto. Me siguen interrumpiendo. No, pero aquí lo importante es que parte de esta retórica de Donald Trump es ante los indocumentados, es retórica. La capacidad de poder deportar no se ha reflejado. ¿Por qué? Porque primero los inmigrantes se están protegiendo mejor. Tienen mejor estrategia. Se esconden, se guardan. Las mismos policías locales, las ciudades están protegiendo. Los santuarios, claro. Los santuarios. Claro. Entonces, ha habido mucha autorrepatriación. Entonces, pero en lo que sí se ha beneficiado Donald Trump es que ha creado una discriminación y un odio hacia los inmigrantes mexicanos. Ha activado las diferencias raciales. Y abre las puertas para que personas como los que hablaron en tu conferencia básicamente se sienten con la libertad de ser absolutamente groseros. La tuvieron que sacar horrible, no sabes qué cosa. Y era una votante de Trump, seguro, una republicana. En la comida un tipo de repente no se aguantó. Y me empezó casi a agredirlo, también lo tengo que sacar, y mira que yo, iba en plan tranquilo, no creas que critico allá a Trump como lo critico. Ya no te atreves a decir nada. No, pero es que la polarización, y de eso lo hemos hablado muy poco, el tema es la polarización en Estados Unidos, el tema es que no se hablan entre republicanos y demócratas, el tema es que cada día se acrecienta más esta diferencia, y la verdad es que es terrible. Y eso es algo que da esperanzas ver lo que pasó en Virginia. Exacto. Porque pasó lo de Charlottesville, ¿no? Que tragedia, en ese estado tocó. Claro. En esta elección, el combate de redes contra la NFL y sus insultos a los jugadores afroamericanos. En esta elección, por primera vez, llegaron a la Cámara de Diputados estatal, llamémosle así no se llama, pero así le decimos, 2 mujeres hispanas. Nunca habían elegido a una hispana en Virginia. Otra transexual, ganándole. Es la primera transexual que llega. Pero el otro candidato era el autor de la ley de los baños. Sí, el homofóbico, un absoluto homofóbico. Suerte que Trump estaba en China, porque si no a la pobre asambleísta, esa concejal creo que es, se le hubiera ido a la yugular, ¿no es cierto? No, mira, se le fue a la yugular. Es que eso es, te digo, Trump es radioactivo. Se le fue a la yugular al candidato. Pero al candidato republicano, el que perdió, saca un tuit y dice,
lo desconoció. Lo desconoció completamente. Fue culpa ¿Y tuya, eso, hermano. ¿tú crees que los republicanos, candidatos no le están poniendo atención a eso? Vamos a tener que ir concluyendo porque se nos va. ¿Va a mejorar el clima migratorio o se va a exacerbar, se va a radicalizar? Yo creo que se va a exacerbar en la medida que se concreten varias cosas, siempre amortiguado por el interés de la propia economía norteamericana. Si los empleadores no emplearan indocumentados, ya no habría indocumentados. Simplemente de algo tienen que vivir y viven de su trabajo. Y le conviene a las empresas norteamericanas tener indocumentados trabajando. En medio de las insertan a la economía y son claro. Desde luego. Sin embargo, amortiguado por esto, el clima, la sensación, la percepción de amenaza, me parece que va a ir creciendo, sin duda. Jorge. Hubo una innegable intervención masiva de los servicios de inteligencia y de ciberespionaje rusos en la elección de los Estados Unidos de hace exactamente un año. Eso es innegable. Nosotros somos los vecinos. Ahí nos viene una elección dentro de un año. Ahí se las dejo. No, pero estábamos hablando de migración. Oigan, deja de migración. Migración rusa. Pero a ver, yo eres un detonador. Oye, ¿un piano comentario o qué? El tema migratorio hay que voltear a ver las nuevas dinámicas. A ver. Lo que sí está pasando es que el pool de mexicanos que quieren migrar por demografía ya es mucho menor, entonces eso está atenuando las cosas. El tema fuerte lo tenemos realmente en la transmigración centroamericana. Sí. En los 2 últimos años han sido más los centroamericanos tratando de entrar a Estados Unidos que los mexicanos. Y lo que estamos viendo este año es que también la emigración centroamericana a Estados Unidos se está reduciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que se están quedando en México. Es decir, de este corredor de intensa migración Centroamérica, México, Estados Unidos, ahora tenemos una nueva dinámica que es los centroamericanos están alargando su estancia, dicen que se van a ir después, pero en la medida que se quedan más tiempo, tenderán a quedarse más tiempo. Igual que los mexicanos se fueron quedando en Estados Unidos después de que la migración era, digamos, circular, se empezaron a alargar, eso puede suceder con los centroamericanos. Entonces estamos viendo dinámicas muy interesantes. Que están cambiando el fenómeno. Migración. Deja las bombas de Berry para después. Migración. Solo migración. Los rusos, Berry. Y los migrantes. No, hay que ver cómo está impactando la forma en que describe a los migrantes y este odio que ha expresado a los migrantes. La activación xenofóbica. ¿Cómo se puede ver esto reflejado en las elecciones del año que entra? Porque sí, esto aunque está atacando a inmigrantes, sí se siente en los... ¿Tenemos una cifra de cuánto participan todavía estas minorías, la hispana, en los procesos electorales federales en Virginia? En Estados Unidos? Parece que incrementó. Pero sigue siendo muy baja, ¿no? Llegaron a 12 millones, el total, digamos... Por eso 8%, 7%. Lo que sí se vio ayer es que sí hubo mucha más actividad por parte de estos electores hispanos. Y entonces yo la interrogante que tengo es que si vamos a ver, se van a reactivar simple y llanamente en contra de este efecto Trump, ¿no? Vamos a mensajes rápidamente, el último corte y regresamos a comentarios finales de todos los panelistas y expertos esta noche. Gracias. De Rusia y México. De las bombas electorales, exactamente. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Recta final, comentarios finales. Javier Murillo, por favor. A ver, 2 puntos. El primero es, sí hubo una intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, está comprobado, ya todo el mundo está pidiendo disculpas. Twitter, Facebook, Google están yendo al Congreso a decir que van a intentar hacer algo. Y el punto 2 es difícil atacar a Trump en medios digitales, porque nadie se va a poner a su nivel. Entonces es muy complejo entrar en esa dinámica. Trump, nadie le va a ganar, porque nadie está dispuesto a hacer lo que Trump hace en Twitter. O sea, hoy es una fuerza dominante en Twitter, Javier, dirías. Claro, por sin duda supuesto, alguna. sin duda alguna. Alejandro Moreno, por favor. Estamos viendo que en esta tesitura del efecto Trump, efectivamente la opinión pública reacciona a Trump. Y no solamente en su país, donde tenemos muchísimas encuestas, son muy generosos los medios en ofrecernos una medición acerca de la aprobación al presidente, sino en estos ejercicios internacionales, porque finalmente el presidente de Estados Unidos es una figura internacional. ¿Cómo lo están viendo otras sociedades? ¿Cómo lo está viendo América Latina? Y por supuesto, ¿cómo lo estamos viendo nosotros desde México? Se ve una relación deteriorada, una imagen de un presidente negativa y, por supuesto, cambios dramáticos que no habíamos visto en los últimos 20 años. Gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Don Jorge Ver. Decía, ya no tienes bombas, mi hermano. Ya no estás. Decía Winston Churchill que los americanos se toman su tiempo, se desvían, se van por caminos que no son tal vez los más adecuados, pero siempre acaban haciendo lo correcto. Yo confío en que esa máxima se va a dar y que encontrarán una manera constitucional, jurídica, legal, de terminar con esta presidencia. Un faro, señoras y señores, una luz de esperanza al final del túnel, invocando a Winston Churchill. Se ven pocas posibilidades en los escenarios actuales de que eso se vaya a hacer realidad. Doctor Fernández de Castro, por favor. Mira, a mí me parece, Leonardo, que en estos casi 300 días que tiene el poder Donald Trump, está debilitando eficazmente y a diario la democracia americana. Me parece que Estados Unidos, después de Donald Trump, ya no va a ser el líder de la Pax Americana. Es decir, países como Alemania y los aliados de Estados Unidos como Francia, desde luego Australia, desde luego Japón, ya están pensando en el post-Trump. Y la decisión que están tomando es que ellos tienen que tener una política exterior mucho más activa y con mucho más recursos, porque van a tener que ser protagonistas de una nueva paz mundial si la queremos tener. Esa es la gran lección para México. Es más allá de NAFTA, más allá del Telecán. Tenemos realmente que pensar que vamos a tener que realmente tener una política exterior de un país que es la 14ª, la 13 economía del mundo. Mucho más protagónico, dirías tú. Mucho más protagónico, gastando mucho más dinero, pensar, tener representaciones en África, en otros mercados. Y la verdad de las cosas, ese debate no ha llegado a México. Estamos muy cortoplacistas en el tema de NAFTA y la verdad es que ahí estamos, como dice bien Luis Videgaray, a un tuit de la crisis. ¿Concuerdas con esto de Jorge? ¿Esta presidencia concluirá antes de su término constitucional? No lo tengo tan claro, pero lo que sí te digo es que mis escenarios son o impeachment o tiranía. Esto no va a ser un presidente no haya normal. medias, claro. No haya medias. Ana María. Continuando con el comentario aquí de Jorge. Camarada. De mi camarada. Ya estás agarrando un aire. No, aquí el tema es el proceso jurídico y los pesos y contrapesos en Estados Unidos, aunque no lo estamos viendo, sí están funcionando. Y yo no sé si va a haber un juicio político en contra de Donald Trump, pero lo que sí sabemos es que sí va a haber juicios penales en contra de personas muy cercanas al entorno de Donald Trump. Y por más acostumbrado que esté Donald Trump de estar enfrentando juicios y estar en litigios, esto va a debilitar su presidencia. Y la pregunta es, ¿qué tanto lo va a debilitar? Al punto de que la gente allegada a él esté dispuesto a dar información en contra de Donald Trump, que eventualmente puede llevar a un juicio político, o lo debilita porque ya no tiene mucha capacidad de gobernar, o según lo que me comentó un analista el día de hoy, ¿sabes qué, Ana María? Come tanta chatarra este presidente, a ver si no se infarta. 71 años, yo creo que nunca conocimos, ¿recuerdan ustedes? Sí. Su estado de salud. No reporta eso ni sus impuestos. Ni sus impuestos. Ahora, ojo, no perdamos de vista a Pliny.
Sí, Michael Flynn. Y su hijo. Y su hijo. El amigo de los rusos. Por ahí lo van a pescar. El amigo de los rusos. Enrique Quintana. No sé si termine o no, pero Estados Unidos tiene una capacidad que este año ha mostrado. Ha tenido quizás el peor presidente que se hubiera imaginado y la economía está creciendo como hacía mucho tiempo no había crecido. Prácticamente no hay desempleo en Estados Unidos, está en los niveles más bajos en muchos Pero años. No es por Donald Trump. Es la capacidad interna de Estados Unidos para poder mantenerse como país, como el país económicamente más exitoso, y me parece que se va a sacudir esta enfermedad que le cayó. Y se cuelga la medalla, ¿eh? Se cuelga la medalla. Sí. Bueno, señoras y señores, gracias. Gracias a usted, Gracias, Javier Murillo, Alejandro Moreno, muchas gracias. Jorge Berry, Ana María Salazar, doctor Fernández de Castro, muchas gracias. Enrique Quintana. En Washington, Guido Lara, a todo el equipo del Financiero Bloomberg, reporteros, investigadores, gracias por la gentileza de su atención. Este es un balance. Llevamos 9 meses en la Casa Blanca, 12 meses de la victoria. Por supuesto, aquí seguiremos paso a paso y cada tuit del presidente de los Estados Unidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.